Buenas noches, profesor. Soy Carabeo. Tengo un problema. Todavía no llego a mi casa. ¿Habría algún problema por tener la cámara apagada? No, si me avisas, no. O sea, Gracias, profesor. no te preocupes, cuando llegues a tu casa, abres tu cámara nomás, por favor, y Sí, gracias. de nada. Ok, señores, muy buenas tardes a todos. Adelante, pueden ahora sí ya subir el equipo que le toque. 7, 3 minutos, tenemos 2 minutos para empezar, prepárense. Me avisa cuando ya esté habilitado, profe. ¿Ya está habilitado para que puedan entrar? Ok. Empieza. Podemos ya proyectar la pantalla y iniciar la presentación hasta las 7:05. Si a las 7:05 en puntito empezamos. Ya. Ok. Ustedes vean su tiempo. Ustedes ya están habilitados para entrar. Profe, disculpe, estoy teniendo algo de problemas con mi conexión, entonces estoy a través de datos. ¿Puedo estar con la cámara apagada? A ver, dígame su nombre. Lemus Ascorra Itzel Araceli. A ver, no le alcancé a escuchar. Lemus Ascorra Itzel Araceli. Ok, ya con eso. Ya con eso, Gracias. para servirle. Profe, Sí, señor. disculpe, se fue la luz en mi casa y me metí por datos. Estoy con mi celular. No sé si me permite estar esta clase con la cámara apagada. Dígame su apellido. Robles Tlatempa. Ok. Gracias. Sí, señor, para servirles. Adelante, señoritas o señores. No sé quién vaya a empezar. Tenemos 7, 6. Buenas noches, vamos a empezar. Buenas noches, adelante. Buenas noches a todos, somos el equipo 4, vamos a exponerles sobre motores universales. El equipo está conformado por Guerrero Bernal Kenia Ixel, Lima Ortiz Fernando, Peña Coliente Armando, Pérez Jiménez Ilse Judith y su servidor Mercado Vázquez Ricardo. Motores universales, ¿por qué se llaman universales? Bueno, es el tipo de motor capaz de funcionar con corriente continua y con corriente alterna. Esta es nuestra principal peculiaridad de nuestro motor. Cuando trabajamos con estos motores en corriente continua, van a funcionar bajo el principio de los motores en serie, respetando sus principales atributos, que son un fuerte par de arranque y su velocidad en función inversa a la carga, como sus principales características que van a compartir tanto en corriente alterna como en corriente continua. Sin embargo, cuando trabajamos con ellos en corriente continua, requerimos algunas modificaciones para mejorar su funcionamiento. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de nuestros motores? Bueno, el motor eléctrico universal basa su funcionamiento en la ley de Laplace. El bobinado del inductor, el bobinado del inducido están conectados en serie. Para comprender más su funcionamiento, vamos a explicar estos 4 postulados. El primero,
Al ser recorrido por la corriente, el bobinado inductor forma el campo electromagnético. Es decir, primero vamos a crear nuestros polos y después por repulsión vamos a provocar un giro en el rotor. Y la segunda parte de este enunciado es: el inducido se desplaza dando origen al giro del rotor. El segundo es: si aumenta el campo, aumenta la fuerza y por lo tanto aumenta la velocidad. Estos motores también funcionan bajo una simple regla, que es: a menor número de devanados, mayor velocidad; a menor número de devanados, mayor velocidad; y a mayor número de devanados, menor velocidad. El sentido se mantiene por acción momentaria de cada alternancia en particular. También tenemos que en corriente alterna estos motores producen fuerza contraelectromotriz tanto por efecto transformador como por efecto generador, y para corriente continua solamente por efecto generador. ¿Cuál es la construcción de nuestro motor? Vamos a tener varias partes. La primera son las bobinas conductoras, se les conoce con el nombre de inductor. Campos de inductores suelen ser bipolares, es decir, dos bobinas inductoras. Consisten en un paquete de chapas de forma adecuada para el motor, fuertemente prensadas y fijas mediante remaches o pernos. También tenemos la bobina del inducido, o lo que va a ser nuestro rotor bobinado, y se le conoce con el nombre de inducido o armadura. Este consiste en un paquete de chapas en forma de núcleo compacto con ranuras normales, oblicuas y un colector, el cual va conectado a las terminales del arrollamiento inducido. Todos estos componentes del motor van a ir encerrados o atrapados dentro de una carcasa, que regularmente suele ser de acero laminado, aluminio o de alguna fundición, y su objetivo es mantener firmes las piezas y en este caso también las chapas del estator. Después tenemos las escobillas, que son fabricadas de carbón por ser un material suave y con un coeficiente de temperatura negativo. Son escobillas, o también las conocemos como carbones. Después tenemos los resortes, que son su finalidad es meramente mecánica y sirven para mantener las escobillas en su lugar por medio de presión mecánica. Después tenemos las tapas o escudos, que sirven para sostener el eje del motor y dan la estructura mecánica al mismo. Normalmente van montados a los lados frontales de las carcasas y aseguradas con tornillos. Sobre ellos descansan los ejes y los portaescobillas. ¿Cuál es el diagrama de nuestro motor? Bueno, en la siguiente imagen vamos a ver nuestro diagrama. Tenemos en el número 1 la red de alimentación que va a darle función a nuestro motor. En el número 2 tenemos un fusible de protección. En el número 3 tenemos con línea punteada un interruptor de encendido y apagado. En el número 4 tenemos la caja de bornes. ¿Qué es la caja de bornes? Bueno, permite conectar los devanados y asegurar la correcta conexión de nuestros elementos dentro del motor. Después tenemos en el número 5, los devanados del estator. Como habíamos dicho, son bipolares normalmente, es decir, tenemos dos. Después en el número 6 tenemos los carbones o escobillas, y en el 7 tenemos nuestro rotor inducido o armadura. ¿Cuáles son las principales características que va a tener nuestro motor? Bueno, la primera y la más importante es la velocidad, puesto que alcanza hasta 20,000 revoluciones por minuto, siendo una de las características que resaltan más de nuestro motor. También tenemos algunas que son como la eficiencia, que normalmente son bajas, alrededor del 50%, los podemos encontrar de 51 a 52%. También tenemos que las reactancias son bastante altas, tanto en el inducido como en el campo, y van de 50 a 60 Hz. Tenemos que su desplazamiento es menor al 5%. El sentido de los ejes, del eje, no depende de la polaridad, sino de la inversión de la conexión del inducido y del estator, algo que vamos a ver más adelante. Y sus aplicaciones suelen ser en motores de pequeña potencia por sus elevadas pérdidas por rozamientos, cojinetes, etc. Estos motores tienen grandes pérdidas a comparación de otros, pero dejan de ser importantes para nosotros porque los vamos a utilizar para
artefactos muy chiquitos o para trabajos que no es importante las pérdidas que tengan, no son relevantes. Bueno, tenemos peculiaridades de estos motores. La primera es si se alimenta con corriente alterna, vamos a producir grandes cantidades de corrientes parásitas y pérdidas por histéresis en las partes no laminadas de los motores de corriente continua, porque como sabemos estos motores trabajan tanto con corriente continua como con corriente alterna y son unos motores que normalmente los podemos ver en serie, bueno, que son en serie. Esto ocasiona en los motores un calentamiento excesivo y perjudicial y por consiguiente su reducción de su vida útil y rendimiento. También algunas características es cuando lo conectamos a la corriente alterna arranca por sí solo, ya que el bobinado inductor presenta sin alternancias por segundo, igual que con la corriente que recorre el bobinado inducido, por lo que en el momento de rotación y sentido el giro permanece constante. También tenemos que sus resistencias ómnicas en los devanados para estos motores en corriente continua deben sumarse a las reactancias inductivas. Esto hace que las impedancias total de los devanados aumente y por consiguiente pierda potencia. Como ya habíamos dicho, son para utilizarlos en artefactos muy pequeños o son motores muy pequeños y esto no es tan relevante o no afecta su función principal. Para que un motor de este tipo pueda funcionar en corriente alterna es necesario el embobinado de su inductor o núcleo de electroimanes de chapa magnética para evitar las pérdidas del hierro, algo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, como ya habíamos dicho, tenemos que hacerle varias modificaciones a los motores de corriente alterna en serie para que podamos utilizarlos en corriente continua, para poderlos ocupar en corriente alterna. Y la principal y la más utilizada en las empresas es que para corregir las pérdidas por corrientes parásitas por histéresis, se reduce, bueno, para que se puedan reducir en el circuito, debe estar construido tanto en el startor como en su carcasa externa y el núcleo del inducido por láminas de hierro de silicio de alta permeabilidad, aisladas como si lo estuvieran en los transformadores. Después, con respecto a las reactancias de los devanados de los campos, pueden mantenerse relativamente bajas con el empleo de núcleos de polos cortos y devanados de pocas espiras. Como lo trabajamos en motores demasiado pequeños, no se van a ocupar ni grandes polos ni muchos números de espiras. También conviene tener en cuenta la densidad de flujo y la reluctancia. Todo el circuito magnético debe mantenerse en un valor bastante bajo. La reducción de la reluctancia puede obtenerse disminuyendo el espacio comprendido entre el estator y el inducido sin interferir con el buen funcionamiento mecánico del rotor. Como sabemos, la reluctancia es el grado de dificultad que ofrece un circuito magnético para establecer un flujo de líneas de fuerza. Y el aire es un componente que tiene una reluctancia bastante elevada y por eso al reducir este espacio entre el estator y el rotor, vamos a disminuir el área en el que pueda haber aire y por consiguiente reducir la reluctancia. Después, cuando las bobinas que quedan en cortocircuito, en las bobinas que quedan en cortocircuito a través de las escobillas, son recorridas con corrientes de mucha intensidad, produciendo chispas en el colector y provocando su rápida inutilización. Este es un problema en estos motores que vamos a ver también más adelante. Vamos a ver también el cambio de sentido en estos motores. Se pueden llevar por escobillas, es decir, cambiando la conexión de los carbones o escobillas, como se ve en la imagen. Vemos que se cambian las conexiones, se invierten o conmutan para que también haya un sentido diferente o contrario del rotor. Y también puede ser por devanados. Como vemos en la imagen, se montan los devanados en el estator, por lo que las corrientes circulan en sentido opuesto. Se invierte con un conmutador externo, es decir, nosotros vamos a alimentar el lado que nosotros queramos según el giro que nosotros vayamos a utilizar o sea necesario para nuestro trabajo.
Después tenemos la regulación de velocidad. Esta se hace normalmente por resistencias, ya sea por reostato. Al variar la flecha del reostato se varía la corriente del reactor. ¿Qué es el reostato? O se puede conocer también como resistencia variable o ajustable y permite modificar la resistencia mediante el giro del eje. Es decir, nosotros vamos a utilizar el reostato como una variación de nuestra resistencia. A mayor resistencia, menor corriente. Y también lo tenemos por conmutación de resistencias, en el cual se varía la resistencia que vamos a utilizar y por ende también modificamos nuestra corriente. Buenas noches, compañeros, profesor. Mi nombre es Fernando Lima. Yo les voy a hablar un poco sobre el comparativo entre los motores universales en corriente directa y corriente alterna. ¿Cuáles serían algunas de las diferencias en su operación? Para comenzar este análisis vamos a utilizar estas tres ecuaciones. La primera de ellas es una relación entre el voltaje en el inducido o rotor y su velocidad de rotación multiplicado por una constante que depende de las características del motor y el flujo magnético. La segunda ecuación relaciona el par en el inducido con su corriente por medio de una constante que también depende de la construcción del motor y el flujo del campo magnético. Y bueno, la tercera ecuación es una característica importante de este motor universal o motor de corriente directa en serie, que nos dice que el flujo magnético es directamente proporcional, con una constante C de proporcionalidad, a la corriente en el inducido. Ok, tomando en cuenta entonces esas tres relaciones, lo que podemos, bueno, el objetivo sería encontrar una relación entre el par y el par inducido y la velocidad angular. Entonces, podemos combinar estas ecuaciones de diferentes formas para obtener dicha relación. Por ejemplo, lo primero que podríamos hacer es combinar las ecuaciones 2 y 3, que ya está el flujo magnético despejado. Bueno, podemos sustituirlo en la ecuación 2 y nos quedaría la ecuación que está en la parte inferior, a un lado de la palabra, de la etiqueta nota. Entonces nos queda que el par inducido es directamente proporcional al cuadrado de la corriente del inducido. Y las constantes K y C, pues como dijimos hace un momento, serían las constantes de proporcionalidad. Esa ecuación es importante porque el motor de corriente directa sería el motor de corriente directa en serie proporciona más par por ampere que cualquier otro motor de corriente directa o monofásico. Bueno, esta ecuación la podemos utilizar para despejar la corriente, dividiendo la constante y sacando raíz cuadrada. Por otro lado, podemos tomarnos la ecuación 2 y 3 y debido a que las dos dependen tanto de K como de phi, las podemos dividir entre sí y nos quedaría el voltaje inducido sobre el par inducido. Este es igual a la velocidad del rotor sobre la corriente del inducido, o sea, del rotor. De aquí ya tenemos una ecuación donde vamos a poder relacionar, bueno, ya tenemos una relación entre omega y el par. Nada más nos faltaría entonces despejar. Podemos pasar multiplicando la corriente a la razón que está del lado derecho y sustituirlo por lo que ya habíamos dicho que era la raíz cuadrada del inducido sobre la constante, el producto de las constantes. Nos queda la ecuación que está a un lado, debajo, perdón. Y cuando simplificamos nos quedaría la ecuación que está junto al engrane verde. Esta ecuación nos está diciendo que la velocidad depende inversamente de la raíz cuadrada del par. O sea, es muy susceptible la velocidad al incremento del par inducido. A continuación vamos a ver
un diagrama en donde se puede observar este comportamiento. A esta gráfica se le conoce como par de velocidad en corriente directa. Se muestra que dentro de la gráfica que la velocidad angular depende inversamente del cuadrado del par. Esto provoca una caída de velocidad debido a que la velocidad es inversamente proporcional a la raíz del par inducido, como se había mencionado, y se observa una pronunciada caída de la velocidad al aumentar la carga. Por tal razón, este motor no es adecuado cuando se requiere una velocidad constante. En condiciones de vacío, o sea, cuando la carga llega a cero, si observamos la gráfica y nos movemos hacia el origen, sobre el eje horizontal, vemos que la velocidad tiende a diverger. Esto, bueno, es en condiciones ideales y a partir de las ecuaciones que se utilizaron. En la realidad esto no ocurre realmente, que la velocidad diverja, pero, o sea, se vuelve infinito, pero, bueno, por razones de pérdidas dentro del motor y algunos otros factores. Pero bueno, sí es de considerar que si no hay ninguna carga conectada al motor, este puede girar lo suficientemente rápido como para dañarse. Un motor en serie, por lo tanto, nunca debe descargar. Un motor en serie, por ejemplo, nunca se debe descargar por completo, ni debe conectarse por medio de una banda o cualquier otro mecanismo que se pueda romper. Y bueno, aquí ya vemos una comparación entre las características par velocidad, ya en corriente directa y en corriente alterna. Vemos que en corriente alterna, que es la gráfica que se encuentra punteada, la velocidad se encuentra por debajo de la característica del motor en corriente directa que acabamos de analizar. Esto implica, si observamos la ecuación que está debajo del texto, potencia igual a par por velocidad, el hecho de que la velocidad para cualquier par se encuentre por debajo de la característica de la corriente directa, del motor universal en corriente directa, nos va a generar una potencia menor cuando estamos trabajando con corriente alterna. Y bueno, esto es debido a los devanados del inducido y el campo que tiene una reactancia bastante alta, en 50-60 Hz. Una parte significativa del voltaje de entrada cae a través de estas reactancias y por lo tanto el voltaje inducido para cierto voltaje de entrada será más pequeño en corriente alterna que en corriente directa. Esto implica a su vez que el motor vaya más lento, además el par inducido que cae tiene un valor oscilante unidireccional, por lo que la potencia como función de estas dos cantidades será menor en corriente alterna que en su contraparte continua. Bien, mientras estábamos investigando los costos de este tipo de motores, encontramos en mi equipo algunos catálogos donde vienen, además de las especificaciones como potencias máximas, voltajes de funcionamiento, este tipo de gráficas que me llamaron la atención porque es justamente lo que estoy mencionando, las características. Si aquí observamos, en azul sería la característica velocidad torca, o bueno, par de inducción. Entonces, cumple dentro de lo que esperábamos con el comportamiento que va en decaimiento, ¿no? También podemos observar en rosa la gráfica torca corriente y, bueno, otras características, ¿no? Pero estas especificaciones, lo importante es que las podemos encontrar también dentro de los catálogos de los proveedores de diferentes marcas, de diferentes motores universales. Bueno, compañeros, ahora yo les voy a hablar de ventajas y desventajas de que es el motor universal. Primero hay que entender que el motor universal como tal tiene muy concretos los trabajos para los que se realiza, que básicamente, bueno, ahorita te lo van a explicar, gracias. Pero básicamente las primeras tres ventajas que son como las más importantes y las que lo ponen dentro de los trabajos para lo que son, es su bajo costo,
el tamaño que puede tener puede ser incluso muy pequeño, incluso para componentes de electrónico, y que puede, como ya se mencionó, operar bajo corriente alterna y continua. Estas son sus tres principales características, las cuales nos ayudan a otorgarle un trabajo dentro de electrodomésticos, línea blanca y demás. Luego, algunas refacciones son muy sencillas de conseguir. Bueno, las refacciones que se le suelen estar cambiando constantemente a esta clase de motores, como los son escobillas y ventiladores y tornillos, suelen ser muy sencillas de conseguir. Como tal, a diferencia de los motores, no tienen que mandarse a hacer alguna especie de torno o mandarse a traer. Suelen encontrarse en casi incluso en ferreterías cercanas. Luego son las velocidades que alcanzan. Los trabajos para los que se les suele hacer estos motores son trabajos rápidos, más que pesados. Y estos motores son muy rápidos. Pueden alcanzar desde 8.000 hasta 20.000 RPM, cosa que los hace bastante rápidos. Siguiente, por favor. Luego, como explicaron, es bastante sencillo regular la velocidad de estos motores. Estos con un simple rheostato o controlando la resistencia por la que va a pasar, baja o sube su velocidad, cosa que hace muy sencillo la conexión para esto. Luego, la facilidad para ubicar los desperfectos. Digamos que a comparación de otro tipo de motores, estos motores tienen un armazón, una hechura un tanto sencilla. Por lo tanto, a la hora de buscar desperfectos o tratar de arreglar uno de estos motores, uno no se complica tanto abriendo, quitando, desarmando, porque básicamente son dos piezas principales ensambladas, una dentro de la otra, por lo cual es sencillo detectar errores. Y agregué una extra a modo de un poco de cuidado del ambiente, porque a diferencia de otros motores, este motor en su totalidad se puede reciclar una vez terminada su vida útil. A diferencia de otros como el de arranque por capacitor, una vez desechado no requiere algún tratamiento especial en alguna de sus partes o algo así, simplemente se desecha tal cual como se le suele conocer fierro viejo o chatarra, y todas las partes de este motor se pueden ser ocupadas. Ahora, en desventajas, como todo motor, este tiene desventajas. Las desventajas principales de este motor, como dije anteriormente, es un motor que alcanza altas velocidades. Por lo tal, altas velocidades, si no tiene, digamos, un armazón que le provee de silenciamiento o de amortiguación, este motor es muy ruidoso. Ahora que hablen de las aplicaciones, veremos como todo lo que van a mencionar en aplicaciones son elementos que conocemos y que todos reconocemos son sumamente ruidosos. Hacen bastante ruido y eso. Luego, bueno, las siguientes, digamos, van un poco de la mano. Aunque anteriormente dije que sus refacciones son fáciles de conseguir, es difícil, digamos, repararlo cuando llega a ciertos daños. El tiempo de vida de estos motores suele ir de las 800 a 2.000 horas. Si hablamos de una licuadora, estamos hablando de que va a vivir 3 años, 3 años y medio con él, bajo condiciones de uso normales y sin tanto desgaste. Entonces, son, digamos, de una vida un tanto limitada. Incluso cuando se daña el rotor o el embobinado, es ya muy difícil. Ya los costos no dan la reparación que se le tendría que dar. Tiene que ser, bueno, es cara, por lo tanto ya no vale la pena repararlo, conviene más cambiarlo. Siguiente, por favor. Y finalmente, para hablar de las últimas desventajas, diré que son, bueno, primero y también muy importante son las chispas por fricción. Como se explicó, el contractor trabaja, digamos, siendo puesto al lado dos escobillas que con el giro generan chispas. Actualmente con las teles modernas ya no pasa tanto, pero digamos algún aparato que trabaje con uno de estos motores solía interferir con señales de radio y transmisión. Finalmente, las vibraciones dañan bastante al motor y a la sujeción del mismo. Digamos que una de las cosas por las que más suelen desecharse estos motores, además de los daños en el embobinado,
es porque las vibraciones dañan los elementos y destrozan la base sobre la que está sujeta o el mismo aparato. Y eso sería todo de mi parte en cuanto a desventajas y ventajas. Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Guerrero Bernal Kenia Itzel y yo les voy a exponer sobre las aplicaciones de los motores industriales. Para algunas aplicaciones es deseable emplear un motor que pueda operar indistintamente con corriente alterna o con corriente continua. El llamado motor universal se construye para operar en forma satisfactoria, ya sea con cualquiera de las dos corrientes. Este tipo de motor, como ya lo mencionaron, es sencillo en su construcción y es menos caro que el tipo en serie. Se usa para pequeñas potencias y puede ser desde un sexto de HP y a altas velocidades. El motor universal tiene la característica par velocidad descendente y por lo tanto, pues está de acuerdo a estas aplicaciones como las mencionamos. Ok, bueno, tenemos como principal aplicación los motores universales miniatura. Tienen tienen el inducido mucho más simple y casi siempre con 3 bobinas arrolladas sobre los núcleos. Para hacer de menor tamaño, pues el colector pasa a ser en forma de disco. Y bueno, también el estator es muy simple con una sola bobina. Por ello se utilizan en máquinas de afeitar, juguetería o pulidores de uñas, incluso hasta cepillos de dientes. La siguiente, por favor. El motor universal es sin duda el más utilizado también en la industria de los electrodomésticos. Por su pequeño peso se utiliza en proyectos que requieren velocidad en vez de torque, como extractores de jugos, aspiradoras, licuadoras. La siguiente, por favor. Secadoras de cabello, batidoras, lavadoras. La siguiente, por favor. Y algunos ventiladores de mesa. Una anterior, por favor. Tomando como ejemplo la aplicación de la secadora de cabello con un motor de corriente alterna, son más comunes las secadoras de cabello de tipo profesional que necesitan mantener un alto rendimiento. Es que escucho mucho ruido, profe, pero no sé de quién. No sé, pero desde hace rato hay mucho ruido. No sé por qué. Bueno, continúo. Secadoras de tipo profesional que necesitan mantener un alto rendimiento, funcionando de manera un poco más continua y de una manera no tan poderosa. En cambio, con un motor de corriente continua tienen buen rendimiento y tienen una presión de aire inferior, pero mayor velocidad que los motores de corriente alterna y una estructura mucho más manejable y ligera, lo que los hace adecuados para su uso doméstico. Siguiente, por favor. 2. Aplicaciones típicas de este motor también son las herramientas eléctricas portátiles, como lo son los taladros, ligadoras, máquinas de coser, sierras, pulidoras, podadoras y esmeriles de mano. Vamos a mostrar un pequeño video de una aplicación de este motor. De uñas sin marca, modelo PUL 01, que acepta 12 volts de corriente continua y a 100 miliamperes. Nos dice que es de velocidad variable y que tiene un adaptador de 5 a 9 volts, velocidad variable de 3000 a 20000 revoluciones por minuto. Vamos a mostrar un poquito más de cómo trabaja nuestra máquina pulidora y su motor. Aquí podemos observar nuestra máquina pulidora. Tenemos lo que es la entrada del voltaje, la entrada de nuestro voltaje. Tenemos lo que es nuestro encendido y apagado. Y aquí está nuestro elemento que trabaja. Al momento de que nosotros accionamos, encendemos nuestro motor ya alimentado. Nuestro
elemento de trabajo empieza a girar. Nosotros podemos variar su velocidad con este herramienta. Se empieza a notar cómo gira más rápido nuestro pulidor, y al mismo también lo podemos variar. Tiene un tope y esta sería su velocidad mayor. Podemos seguir variando, es decir, podemos bajar nuestra velocidad, disminuir, aumentar. Bueno, como vemos, gira bastante rápido y se puede notar el momento de giro y el momento de disminuir. Se alcanza a notar cómo varía la velocidad. Muy bien, ahora vamos a ver cómo funciona internamente. En nuestra máquina pulidora nosotros podemos observar nuestra entrada de alimentación, que va conectada a un circuito que contiene un capacitor de 10 microfaradios y a un rheostato, que es el que provoca la variación de nuestra velocidad en nuestro motor. Este elemento, como ya lo mencionamos, para variar la velocidad, pues quiere decir que permite mayor paso de corriente o menor paso de corriente. Y también nos funciona al momento de accionar nuestro motor. Vamos a observar que al momento de que nosotros accionamos, nuestro motor comienza a girar, y al variar nuestra velocidad, igualmente lo hace nuestro elemento de trabajo. Como vimos, tiene un gran par de arranque. Y bueno, eso sería básicamente el funcionamiento de nuestro motor dentro de nuestra máquina pulidora. Bueno, ahora voy a mencionar sobre los costos. Un motor de una licuadora industrial de 12 litros de 115 a 230 volts con una corriente alterna de 1 HP y una frecuencia de 60 Hz ronda alrededor de 1,200 hasta 4,000 pesos dependiendo de la marca de la licuadora. La siguiente. En cambio, un motor de licuadora de hogar de 1.25 litros de 127 volts con corriente alterna medio HP a una frecuencia de 60 Hz ronda alrededor de los 200 hasta 400 pesos, igual dependiendo de la marca del motor de la licuadora. Y por último, comparamos con un motor más pequeño. La siguiente, por favor. Sería un motor para afeitadora, que es más pequeño. Lo podemos encontrar desde 1.2 volts hasta incluso 24 o 40 volts de corriente continua. Puede ser desde un sexto HP o un octavo a 60 Hz, desde los 40 hasta puede alcanzar el valor de 200 pesos, dependiendo de las especificaciones. Ya, eso sería todo a mi parte. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo os voy a explicar cómo funciona el motor monofásico universal o simplemente denominado motor universal. Vamos a ver cuáles son sus componentes y vamos a hacer una prueba de funcionamiento, porque entendiendo los componentes y cómo funciona podéis repararlo fácilmente o buscar averías en este tipo de motor. Este tipo de motor es el que vais a encontrar en las herramientas, por ejemplo en los taladros eléctricos o también en los pequeños electrodomésticos de la cocina, como por ejemplo una batidora, un exprimidor. Este es el motor que más se utiliza en ese tipo de aparatos. Lo denominamos motor monofásico universal. Monofásico porque lo alimentamos, como veis aquí en este caso, con fase y neutro a 220 voltios, pero
decimos que es universal porque también puede funcionar con corriente continua. Es decir, funciona tanto con corriente alterna como con corriente continua. Y es monofásico porque solo tiene una fase y neutro. A continuación os voy a explicar las diferentes partes de que consta este motor monofásico universal. Vamos a ver qué elementos de protección incluye. Veis aquí, por ejemplo, pues que tenemos aquí, esto es un fusible. Y una vez que veamos sus partes y sus características, vamos a hacer una prueba de funcionamiento en corriente alterna. Bien, lo primero que hay que decir es que el motor consta de dos partes fundamentales. Una es el estator, que es la pieza, la armadura, que no se mueve, y otra es el rotor, que es el componente que provoca el movimiento en el interior, este que veis aquí girando. Esto que vemos aquí dentro sería el rotor y este sería el estator. Y luego tenemos los devanados. Los devanados son bobinas, es decir, arrollamientos de cable de cobre esmaltado. Estos que veis aquí, aquí veis que es cobre esmaltado para que no haga contacto consigo mismo. Y estos arrollamientos que veis aquí son bobinados. Tenemos bobinados del estator, este y este serían del estator, como veis están fuera en el estator, y luego tenemos los bobinados del rotor, que son estos que veis aquí en el interior, los que giran cuando gira el rotor. ¿Cómo le comunicamos corriente a estos bobinados? Pues con ayuda de un colector. Aquí lo vais a ver mejor. Esto que veis aquí es un colector donde se colectan todos estos bobinados. Los extremos de los hilos de cobre van conectados aquí a estas delgas. Cada chapa metálica que veis aquí es una delga y cada una va conectado a uno de los bobinados que tenemos aquí en el rotor. Para hacer llegar la corriente a estas delgas que están aquí en el colector de delgas, lo que utilizamos son dos carboncillos o también llamados escobillas. Esos carboncillos, los vais a ver aquí, los estoy tocando ahora con el destornillador. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. ¿Veis? Estos carboncillos o escobillas llevan aquí en el interior, este es el portaescobillas, por tanto, y aquí lleva un muelle, que ese muelle lo que hace es presiona el carboncillo o escobilla contra las delgas para mantener el contacto eléctrico. Fijaos que las delgas giran cuando gira el rotor y los carboncillos lo que van haciendo es contacto eléctrico con las diferentes delgas. Bien, luego en el estator tenemos aquí un pequeño rodamiento para que el eje gire libremente. Aquí también tenemos otro pequeño rodamiento, aquí lo veis, esta parte, para que pueda girar libremente. También observamos que aquí el estator tiene un conjunto de chapas apiladas, estas que estoy tocando con el destornillador ahora. Este es el núcleo polar, es el circuito magnético. En este caso son chapas de hierro al silicio. Están aisladas y apiladas. ¿Y por qué utilizamos chapas? Porque se ha comprobado que de esta manera se reducen las pérdidas de energía debido a corrientes parásitas que se producen a causa de las variaciones de flujo magnético cuando se conecta a una red de corriente alterna. Por eso se utilizan chapas apiladas, para reducir la pérdida de energía por corrientes parásitas. De momento nos quedamos con esto y vamos a ver cómo están conectados los bobinados en este motor monofásico universal. ¿Se paró el video, jóvenes? Al parecer se le fue el internet a mi compañera y la sacó la... Sí, Ahorita lo volvemos a no hay problema, que se vuelva a meter, no hay problema. Sí, ¿gusta que lo ponga otra persona? ¿Otra las diapositivas? No, nos esperamos tantito, Pablo. O sea, ¿lo sacó totalmente a ella? Ah, sí, ¿Es la jefa de grupo? sí.
Ok, vamos a esperar un tantito y si no lo pone otro compañero de ustedes. Sí. Ya regresé, profe. Lo que pasa es que no sé qué pasó, estaba conectado de hecho por cable, pero por una extraña razón se fue el Wi-Fi. Pero lo sigo reproduciendo donde se había quedado. Sí, no te preocupes. A cualquiera nos puede pasar, no te preocupes. Digo como por acá, me parece. Solo... Ay. No me deja compartir el sonido. Ya. No se oye. Sí, estoy de hecho compartiendo. Este elemento está en contacto, como veis, con el bobinado. Ahora sí ya. Es lo que denominamos comúnmente como térmico. Es una protección térmica. ¿Qué significa? Que cuando el bobinado o el motor está trabajando y supera una determinada temperatura, el motor se sobrecalienta, se calienta el bobinado y aquí la protección que tenemos lo que hace es que abre el circuito y protege al motor contra ese sobrecalentamiento. Es un térmico. Vamos a verlo y para ello voy a cortar estas dos bridas que tenemos aquí. Y retiramos por aquí la otra. Veis que aquí está pegado con cinta. Y aquí tenemos el térmico. Veis que es metálico para que conduzca el calor. Está pegado. Y aquí este protector lo conectamos en serie. Como estáis viendo, ¿veis? Viene por aquí la corriente, entra en el térmico. El térmico, como decimos, si detecta un sobrecalentamiento en el motor, pues no deja pasar la corriente. ¿Y esa corriente dónde va? A la escobilla. Viene por aquí lo tenemos unido. Viene por aquí y llega a la escobilla. La escobilla, a través del carboncillo, lo que hace es entrega la corriente a las delgas. Estas delgas, a su vez, están conectados con los bobinados del rotor. Los bobinados del rotor conducen la corriente y nos la devuelven por la otra escobilla. El otro carboncillo que tenemos aquí llega, hace contacto eléctrico y pasa a este cable que tenemos aquí, que también tenemos colocado aquí con una brida. Retiramos también esta brida, separamos estos cables para poder ver cómo están unidos. Como veis, sencillamente lo que tenemos es la escobilla, el cable que viene por aquí, el cable entra por aquí, por este lado del bobinado,
sale luego por aquí, y aquí ¿qué tenemos? De nuevo tenemos este papel que está protegiendo la unión eléctrica entre el cable negro y el cable de cobre esmaltado que tenemos del bobinado. Se une aquí al bobinado, la corriente recorre todo el bobinado, crea su campo magnético y luego sale por aquí. Nos llega por aquí y ya sale por este cable al neutro. Y aquí tenemos el otro borne del condensador. Recordemos que para filtrar las interferencias electromagnéticas. Por lo tanto, ya sabéis por qué se denomina motor serie. Todo está conectado en serie. Llega la fase, bobinado del estator, térmico, escobilla, del gas, del colector de del gas, pasa por los bobinados que tenemos en el rotor, conectados en serie, del bobinado del rotor pasa de nuevo a la escobilla, de la escobilla pasa por el otro bobinado del estator también conectado en serie y ya sale al neutro, como estáis viendo por aquí. Como veis, todo está conectado en serie. Para finalizar, vamos a hacer una pequeña prueba de cómo funciona el motor. Todavía lo tengo aquí desmontado. Como estáis viendo, no he vuelto a colocar, por ejemplo, el térmico. Ahora lo colocaré después de la prueba, que va a durar muy pocos segundos. Y simplemente deciros que es muy importante que no realicéis este tipo de experimentos en casa. Voy a mantener pulsado aquí el pulsador con esta pequeña pinza para que pase la corriente permanentemente y no tenga que tocarlo con la mano. Y vamos a conectar. Lo tengo totalmente desenchufado ahora, Fase con este conector tipo vago, que ya os expliqué también en otro vídeo. Fase y neutro. Los cables ya quedan bien pillados. Voy a conectar el enchufe en una toma eléctrica. Vamos a alimentarlo con corriente alterna, 220 voltios, 50 hercios. Nos aseguramos de que ninguno de los cables pueda entrar en contacto con el rotor que vemos en el interior, y cuando yo encienda aquí el interruptor, pues el motor empezará a girar. Fijaos en la fuerza que tiene el par de arranque que consigue mover todo el tornillo. Como veis, este motor funciona perfectamente. En otro vídeo os enseñaré cómo podemos regular la velocidad de giro de este motor. De momento hemos visto unas ligeras pinceladas de cómo funciona un motor, cuáles son sus componentes y qué averías típicas puede presentar. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Voy a cortar tantito por el inconveniente, profe. No te oí. Y voy a seguir con lo demás. De todos modos, ya me acabo el video, entonces voy a empezar a explicar. Sí, síguele. ¿Qué tal, amigos? El tiempo. Sí. Yo voy a explicar. Mi nombre es Judith Pérez Jiménez y voy a explicar la norma NEMA. En este caso, la norma NEMA establece que un motor universal es una serie de motores de cuerda diseñados para funcionar a la misma velocidad y potencia de salida en cualquier tipo de corriente directa o alterna. Y es monofásico. Debe ser una frecuencia superior a 60 Hz y aproximadamente se rige bajo la misma tensión eficaz. Ok, en este caso este es el primer problema. El primer problema dice, un motor de 230 volts que pertenece a una secadora de cabello tiene una eficiencia de 49%, una velocidad del rotor de 19.000 RPM y de deslizamiento del 0.1%. Si la potencia de salida del motor es de 120 watts, calcule la potencia de entrada, la velocidad angular, las pérdidas totales, el torque en libras-pies, la velocidad del bobinado y determine si el motor cumple con los requerimientos de la norma. Ok, para calcular la potencia de entrada tomamos la fórmula de la eficiencia, pero en este caso la despejamos para obtener lo que sería nuestra potencia de entrada. O sea, los 120 watts los dividimos entre 49 sobre 100 y nos da 244.897 watts. Para el inciso B, que nos pide la velocidad angular, tomamos la velocidad del rotor como la velocidad a la que se rige el motor, ya que es un motor asíncrono y de corriente alterna. Entonces nos queda 2pi por 19.000 RPM sobre 60 nos da
nos da 1900 pi sobre 3 radianes sobre segundo. Después, obtenemos lo que son nuestras pérdidas totales. Esto lo tenemos teniendo nuestra potencia de entrada y le restamos nuestra potencia de salida. Nos da de resultado 124.897 watts. Para obtener lo que es nuestro torque, primero dividimos nuestra potencia de salida en watts entre 746 para convertirlos a HP. Una vez teniéndolos en HP, los multiplicamos por 75 para obtener nuestro valor en kilogramos metros sobre segundo. Entonces, una vez teniendo los kilogramos metros sobre segundo, este valor lo dividimos entre nuestra velocidad angular y nos da de 6.0634, 73, 8 por 10 a la menos 3 kilogramos metros. Lo multiplicamos por los factores de conversión que nos había dado anteriormente el maestro de 2.2 y 3.28 y nos da ahora el torque de 0.46, 18, 48, 0.172 libras-pies. Para calcular lo que sería nuestra velocidad del bobinado, teniendo lo que es la velocidad del rotor, que son los 19.000 RPM, lo dividimos entre la velocidad de deslizamiento sobre 100 y le restamos 1. Y nos da la velocidad de bobinado de 19.002 RPM. Para el inciso F nos pregunta si cumple con los requerimientos de la norma. Como mencionaba anteriormente, en la norma se establece que el deslizamiento de cualquier motor de corriente alterna debe ser menor al 5%. Y en este caso sí se cumple con eso. Por lo tanto, se determina que la velocidad de deslizamiento es de un valor menor al 5% y por lo tanto sí se cumple con los requerimientos de la norma. Para el otro problema dice, un motor de secadora de cabello tiene un voltaje de 120 volts, una frecuencia de 61 Hz, una velocidad de bobina de 17.300 RPM, el rotor de 17.200 RPM. Si su potencia es de 0.08 HP, aparte cuenta con pérdidas totales de 50 watts, se tiene que calcular la eficiencia, la velocidad de deslizamiento, el torque en libras-pies y mencionar si el motor cumple con los requerimientos de la norma. En este caso, primero calculamos la potencia de entrada. Una vez teniendo la potencia de entrada, como ya teníamos la potencia de salida, únicamente determinamos la eficiencia. Después, obtenemos la velocidad de deslizamiento, restando lo que sería nuestra velocidad menos nuestra velocidad del rotor, y lo dividimos sobre la velocidad de bobinado y lo multiplicamos por 100. Ahora bien, para el siguiente inciso que nos pide el torque, volvemos a realizar el procedimiento anterior en el cual multiplicábamos los HP por 75 para que nos diera el valor en el sistema internacional. Una vez teniendo este valor, sacamos lo que sería nuestra velocidad angular. Entonces, multiplicamos 2pi por 17.200 RPM sobre 60 y nos da 1.720 pi sobre 3 radianes sobre segundo. Dividimos lo que sería W sobre nuestra velocidad angular para obtener el valor del torque en kilogramos metros. Una vez teniendo el valor del torque en kilogramos metros, lo multiplicamos por los factores de conversión que anteriormente nos había dado el maestro y obtenemos ahora el valor del torque en libras-pies, que sería de 0.24, 0.37, 57, 82 libras-pies. En este caso, igual cumple con los requerimientos de la norma, ya que la frecuencia a la que trabaja se establece en el manual de que debe ser igual o mayor a 60 Hz. A veces ronden los 50 Hz también, depende de quién sea el fabricante, pero en este caso sí se cumple completamente y la velocidad del deslizamiento sigue siendo menor al 5%. A continuación, no sé si nos permita, profesor, que este problema lo resuelvan los compañeros, solamente que como estamos cortos de tiempo, únicamente les daríamos 3 minutos de resolución para poder pasar con la siguiente ronda. Son 8:02, acuérdense que tenemos de acabar 8:05, 3 minutos nomás queda. Ok, entonces creo que ya no podremos dar la participación. ¿Sí?
Adelante. Ok. O sea, ¿ese ejercicio es el que quieres que terminen o qué? Ujú. Sí, el que estoy proyectando. Que lo resuelvan en 3 minutos. Pero ya está aquí resuelto abajo, lo que falte. Así es. Potencia de entrada, velocidad angular. A ver, sale, chavos. Sale, échenle, échenle. Eh, Creo que ya lo tengo, pero no sé si esté bien. Adelante, joven, nomás dígale los resultados y ya. Y ahí te dirán si estás bien o no. Bueno, en el inciso A, la potencia de entrada me dio 250 watts. En el inciso B me dio la velocidad angular 1570.79 radianes sobre segundo. En el inciso C me dio en las pérdidas totales 120 watts. En el torque me dio 0.06 libras pie. En el inciso E me salió la velocidad del bobinado de 15.027.04 RPM. Y en el inciso F sobre si el motor cumple los requisitos, le puse igual que sí, porque la velocidad de deslizamiento es menor al 5%. Sí, están bien los resultados. Ok, señor. Gracias. Usted es Torres Severiano Ángel. No, soy Robles Tlatempa. Ay, es que ahí estás Torres. No, Robles Tlatempa, soy el de la cámara apagada que le Ah, dije. es que no te veo, perdón, te estaba confundiendo acá, perdón, perdón, man. Em, en ese caso ya dejo de compartir, profe. Sí coinciden los resultados con los que yo tengo. Ok, sí, ¿me vuelves a repetir tu apellido, por favor, joven? Sí, Robles Tlatempa. Robles. Robles Sí. Ok. Ok, señores. Pues ahora sí se viene una serie de preguntas. Señores, si alguien tiene una duda, con mucho gusto hágala. ¿No hay preguntas? A ver, una preguntilla. Díganme dónde ocuparía ese motor con corriente directa y dónde lo ocuparía con corriente alterna. Pónganme unos ejemplos, por favor. Directa sería cualquier herramienta de batería, un motor o el esmeril de uñas que mostraron, y con corriente alterna sería algo conectado directamente a la alimentación de la casa, como una licuadora, un ventilador, algo directo a la casa. La licuadora es el mejor ejemplo. Ajá.
También por su alto torque de arranque, bueno, parte de arranque, se utilizan como motores de arranque de sistemas pesados como, bueno, de coches, de elevadores. Ajá. Ok, señores, ¿alguna otra duda, otra pregunta que tengan? Bueno, una rápida. ¿Cuáles dijeron que eran las ventajas a diferencia de otros motores? Van desde el costo hasta que son completamente reciclables. O sea, hay motores que una vez que se dañan, pues ya valió. Y en el caso de estos, son muy baratos y una vez que se dañan, se puede reciclar completamente el motor. También la diferencia es que este tipo de motores se puede variar la velocidad y en los otros no. Igual operan sobre corriente alterna y corriente continua, en cualquiera de las dos, sin problema. Y esos son muy rápidos. Hay un ejemplo muy clarísimo, es en la licuadora. A veces tiene un ejemplo clarísimo, que todos, o sea, digo licuadora porque todos la tenemos en casa y creo que todos lo conocemos. ¿Alguna otra duda? Creo que no. Señores, pues gracias. Nomás para recordarles a quién le toca el día lunes. Ajá, a Galván González Sánchez, otro Sánchez, un Sánchez Aciaín y el otro es Sánchez Ramos y Villagrán. Sí, señores, presentan ustedes motores síncronos. Esos motores van a estar muy importantes porque son los que sí agarran el sincronismo, eso sí, para que vean ahí, para que nos den una buena explicada a los jóvenes que les toca. Ajá, y nos veríamos el día lunes a la misma hora. Acuérdense, 7172 para entrar 75, empezar y acabar 85. Señores, me dio mucho gusto estar con ustedes. Dios los bendiga y nos vemos el día lunes. Bonito fin de semana. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Profe, al final me quedé con mis datos porque el internet de mi casa no se, me imagino que porque está lloviendo se fue completamente, pero creo que sí se reprodujo bien todo, ¿verdad? Sí, sí, no te preocupes, todos estamos expuestos a lo que te pasó, todos, no te preocupes tú por eso, te pasó ya a ti y casi siempre es cuando estamos exponiendo, cuando menos quieres que te pase, te pasa, pero no te preocupes, estuvieron muy bien. Gracias. Dale, buena noche.